El realizar un proyecto no es un acto de creación espontánea, no es imaginarte una figura bella y entonces plasmarla en un edificio o aplicarla a una situación especial de arquitectura, ¿no? La arquitectura es algo mucho más complejo. Lo que nosotros hacemos es una respuesta, en un principio es una respuesta a un planteamiento de necesidades que tienen nuestros clientes, de necesidades que tiene la sociedad o que presenta un proyecto en particular. Siempre hay en principio una necesidad que debe ser satisfecha con una propuesta arquitectónica funcional, ¿no? Y dentro de lo funcional entra lo estético, la propuesta formal, pero es una consecuencia, es un, es un elemento más del quehacer arquitectónico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar desde muy jóvenes en proyectos de gran envergadura, de gran complejidad, ¿no? Y hemos aprendido, y todos ellos te dan un gran aprendizaje, eso es esencial, ¿no? Cada proyecto tiene un grado de complejidad y tiene una aproximación diferente que vas descubriendo mediante estas pláticas con el cliente, mediante identificar cuál es la problemática que ellos representan, pero además el momento histórico, ¿no? Y cuál es la tecnología o cuáles son las tendencias de ese momento que uno aprende a ir aplicando. No hay un primer proyecto mío en específico, así que yo haya salido de la escuela y me hablaron y dijeron, pues ahora te vamos a dar este proyecto. Yo tuve la fortuna de ser llamado al poco tiempo de haber salido, de haberme graduado, y de haber hecho algunos intentos de cosas chiquitas, ¿no? Remodelaciones que no podría yo llamar proyectos, pero sí aprendizaje. Tuve la oportunidad de trabajar con el arquitecto Eduardo Terrazas de la Peña, un gran arquitecto originario de Guadalajara. Él fue profesor en Cornell, en Nueva York, y además con una gran trayectoria interesante. Entonces, tuve oportunidad de entrar de lleno a trabajar en cosas complicadas, ¿no? Me tocó trabajar, el primer proyecto que trabajé junto con él, bueno, para su oficina, fue el Teatro de la Ciudad en Monterrey, Nuevo León. Entonces, muchas experiencias ahí, muchas experiencias. Un proyecto grande de alrededor de unos 25,000 metros cuadrados de construcción, un edificio que tenía 2 teatros y una galería de arte, y que estaba empezándose a diseñar, ¿no? Entre otras cosas, tuve la oportunidad de trabajar con consultores internacionales, es decir, Eduardo Terrazas, arquitecto con una experiencia internacional, sabía que proyectos de este tipo tenías que traer consultores especializados, ¿no? Entonces venía un equipo de Nueva York a trabajar con nosotros y venía un equipo de Londres a trabajar con nosotros para establecer las condiciones de la acústica variable que tenía este teatro, y por otro lado el programa arquitectónico y toda la integración de un edificio, de un teatro que iba a ser para ópera, para conciertos y para este teatro hablado, ¿no? Entonces, todo eso plantea condiciones distintas de lo que son los teatros. No es lo mismo una casa de ópera que una sala de conciertos. Entonces, había esta propuesta de hacer acústica variable. Entonces empecé a aprender mucho más. Yo había tenido la oportunidad también de estudiar una especialización en acústica, y entonces sabía de lo que me estaban hablando, ¿no? Me gustaba trabajar cosas en 3D, me gustaban las computadoras. Entonces, no había computadoras en ese entonces, pero tenía mi calculadora que me había regalado mi padre con capacidad de almacenar y de generar pequeños programas de cómputo. Entonces diseñé un programa para calcular la isóptica y luego diseñé varias rutinas para poder encontrar en el espacio los puntos que generaban las curvas
para generar los graderíos elevados donde está la gente para poder ver correctamente hacia el escenario. Y trabajar con estos consultores internacionales pues enriqueció mucho todas estas ideas, ¿no? Entonces, ese fue un gran proyecto. Después, que no se pudo construir en su totalidad, porque vivimos en esos momentos, en el 82, 84, 86, una crisis económica muy fuerte en el país, ¿no? Similar a lo que nos está pasando ahora. Pero poco después tuvimos oportunidad de hacer otro proyecto muy parecido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y ese sí se construyó. Y entonces, además de tener la oportunidad de participar desde un principio en el diseño, entonces aporté otras cosas, ¿no? Como la protección solar, ¿no? Yo había estudiado en la Universidad de Arizona una especialización en energía solar y casas en el desierto, entonces traía yo esta idea del control solar y de la posición del sol y los heliodones y cosas de este tipo para simularlo. Entonces fabriqué mi heliodón, construí una maqueta y entonces pude integrar al diseño protecciones solares que hacían que las partes expuestas, acristaladas de este edificio, no produjeran una gran ganancia térmica durante los meses del verano, ¿no? Entonces, como ves, me fue tocando participar en cosas interesantes desde muy joven, y más que decisiones, oportunidad de implementar conocimiento que había adquirido y tener el respaldo del arquitecto Terrazas para poder introducir estos conceptos en los proyectos, y que al probarse de una manera sistemática, clara, mostraban que iban a dar resultados. Por lo tanto, estas propuestas eran irrefutables y tomamos decisiones que nos llevaron a integrarlas, y por lo tanto logramos proyectos también muy exitosos, ¿no? Todo debe tener un sentido, y eso es parte de las maquetas. Son comunicación, son formas de comunicar, ya sea hacia nosotros mismos, y lo que tú estás diseñando te lo comunica de regreso, y entonces tú aprendes de eso, y entonces puedes mejorar tus proyectos porque estás viendo físicamente, estás viendo mucho más allá de las ideas que tú tenías o que habías planteado en un dibujo, ¿no? El ver las cosas tridimensionalmente te da un sentido mucho mayor, pero el verlas tridimensionalmente y además físicamente te complementa mucho más y te facilita esa comprensión, y entonces puedes, al extraer de esa comprensión lo que te está diciendo la maqueta en relación con lo que tú has planteado del proyecto, entonces te enriquece y puedes generar nuevas ideas o enriquecer o cambiar el proyecto, ¿no? Entonces es un elemento más, para mi gusto, es un elemento más de esta práctica sistemática del quehacer arquitectónico. Esta maqueta es un conjunto, es un desarrollo en Baja California Sur, habitacional, pero con distintos niveles de habitación, ¿no? Habitacional, multifamiliar y unifamiliar. Entonces, hay vivienda multifamiliar y hay vivienda unifamiliar en conjuntos cerrados o en terrenos para ser desarrollados por el propietario, y bueno, su camino, su acceso, y algunos conceptos de supermanzana y esto, pero en términos de la maqueta, lo que vemos aquí es una de las cosas que más me llamó la atención cuando era yo niño, que era, yo vi de niño al caminar por la avenida Marina Nacional, me acuerdo, había una casa que vendía no sé qué, pero tenían una maqueta de montañas, ¿no? Con curvas de nivel. Y después, yo lo vi de niño y nunca supe cómo lo hacían hasta varios años después, y esto es parte de lo que, digamos, como de lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Ves algo que te llama mucho la atención, que crees que es muy difícil de hacer, que no sabes, no tienes idea de cómo, pero con el paso del tiempo vas deduciendo cómo es que funciona, vas aprendiendo, vas adquiriendo conocimiento, vas preguntando, y entonces llega un momento donde tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces,
Aquí, esta maqueta está hecha con papel batería, con cartón batería de 1 milímetro de espesor, y entonces aprendí cómo pasar las curvas de nivel al papel batería y recortarlo y generar físicamente esa idea tridimensional, ¿no? Y entonces a partir de ahí aprender cuáles eran las pendientes, dónde se puede construir, cómo pueden circular los vehículos, cómo puede caminar la gente, y tener todo este complejo que está correspondiendo a las necesidades, digamos, de habitación, pero de esta idea de la supermanzana, y luego de ubicarlo dentro de estas curvas de nivel, ¿no? Y hacerlo totalmente funcional, ¿no? Esto fue un proyecto muy, muy interesante, que aquí lo ves, alcanzas a apreciar un poquito más las 3D, ¿no? Las distintas zonas, cómo es que llegamos con los coches hasta cierto punto y después seguimos con circulaciones peatonales, etcétera. Pero, digamos, en términos de la maqueta, era crear estas curvas de nivel, hacer bases de la maqueta como estudiante, ¿no? Para darle sustento a lo que estás haciendo, darle un marco de referencia y generar contraste, etcétera. Pero después, con esta idea de la sustentabilidad y del heliodón, te decía que cuando regresé de Arizona me construí un heliodón, ¿no? Y ese heliodón lo que hacía es una máquina, es una mesa, donde tú puedes montar la maqueta y puedes girar la maqueta, y con una cierta iluminación, que en este caso era un proyector de transparencias, lo que yo utilizaba, podía simular el movimiento del sol. Entonces, a mi heliodón le puse un brazo para poder colgar mi cámara, y entonces iba yo tomando distintas fotografías de una manera sistemática, que me iban diciendo la trayectoria del sol, ¿no? Entonces podía yo tener esta idea muy clara de cómo el sol iba penetrando por las ventanas de las viviendas en ciertas épocas del año, y entonces diseñé este modulador del sol, y entonces sabía yo, esta especie de reloj solar, sabía yo con él, con cierta inclinación, en qué época del año estaba, y entonces podíamos determinar si entraba mucho sol o poco sol a las viviendas durante el verano o durante el invierno, y entonces empezar a generar números para calcular esta incidencia solar, ¿no? Eran los principios de la arquitectura sustentable. Pero esta maqueta, te digo, es de 1981-82, ¿no? Bueno, son varias maquetas. Y aquí probar qué pasaba con edificios multifamiliares o con conjuntos tipo clúster, o casas habitación unifamiliares, cómo afectaba la vegetación. Me di cuenta que la vegetación era sumamente importante en esto de la protección solar, ¿no? No solamente protecciones físicas, sino la vegetación era sumamente importante. Entonces, la ubicación de los árboles, definir el tipo de arborización, etcétera. Todo, como ves, es un conjunto de elementos, ¿no? No son proyectos inspirados, sino es manejar todo este conjunto de elementos para lograr el éxito del proyecto. Lo principal es establecer el objetivo de la maqueta, igual que el edificio. ¿Para qué es la maqueta? Es una maqueta de estudio, como lo que te platiqué con la impresión 3D. Es una maqueta que va entonces a regresarme ideas, y yo las voy a retroalimentar, y voy a hacer otra maqueta, ya sea con acrílico cortado con láser, o la voy a hacer a mano con cartón, que ahora nos tardamos mucho en lograr este paso. Ahora es muy ágil con las impresiones 3D. O es una maqueta para platicarle a alguien, presentarle a alguien estas ideas de proyecto, ¿no? Entonces, son como niveles de producción de la maqueta. ¿Cuánto tiempo le voy entonces a dedicar a expresar esa idea para poderla platicar a un cliente, o que me regrese ideas a mí y yo poderla enriquecer, ¿no? Entonces, es establecer el objetivo y después definir cuál es el método que vamos a usar, ¿no? O sea, ya sea con papeles, con cartón, con acrílicos, con madera, cuál es la tecnología que tengo disponible, ¿no? La puedo manejar, y a veces, aunque no conozca de lleno la tecnología, es como todo, ¿no? Hay que echarse al agua y hay que aprenderla haciendo, ¿no? Hay que aprender haciendo las cosas.
Entonces, te voy a platicar de varios, ¿no? No de uno en particular. Por ejemplo, la torre del HSBC, ¿no? Es un edificio que su manera como llegó a nosotros fue mediante un concurso de fachadas, ¿no? Era un concurso de fachadas y en varias pláticas que pudimos tener con el cliente encontramos que la clave de ese proyecto es que iba a ser el cambio sustancial, no iba a ser solamente la fachada, ¿no? Era un proyecto que iba a ser para un solo usuario, es decir, ya no era para hotel o para vivienda o para otras cosas o para comercio, era un solo edificio corporativo para un solo usuario y además iba a ser un proyecto sumamente emblemático para este usuario que llegaba a México, que se iba a instalar y que además necesitaba mandar un mensaje muy poderoso. Además estaba localizado pues en la esquina más preponderante de todo el país, ¿no? O sea, frente al Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma. Entonces, después de varios intentos y después de reflexionar de qué se trataba, yo pensé que, es decir, es un solo proyecto para un usuario único, debería manejar una imagen identificable como un solo elemento formal, ¿no? Entonces, de ahí que pensé que deberíamos hacer una imagen que pudiera ser un cobijo hacia el ángel, ¿no? Es decir, una extensión de su vestimenta que le da cobijo al ángel, bueno, a medias, ¿no? Pero completar ese cobijo y dar un ciclorama, un respaldo al ángel y al decir es un ciclorama, es esta forma semirredonda, y al decir es una continuación de su ropaje, es este color blanco, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empezamos a experimentar, que eso es algo que a mí me encanta, ¿no? Cómo experimentar con los materiales, qué podemos buscar, qué podemos encontrar que pueda representar esto. Y entonces vimos que por ahí en el mundo había uno que otro edificio blanco, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer que un edificio de oficinas con cristal sea blanco? Entonces, diseñamos estos puntos que vimos por ahí alguna vez, pero encontramos una dosificación y una densidad y una dimensión que nos permitía hacer que el cristal pudiéramos pintarlo con este ceramic free, con recubrimiento cerámico, con una textura a base de puntos, con una dimensión que estuvimos probando, más grandes, más chicos, más cerrados, más abiertos, ¿no? De manera que encontramos una densidad que pudiera reflejar el blanco hacia afuera, pero que desde el interior tú pudieras ver al exterior. Al mismo tiempo que funcionara como una persiana para reducir la incidencia solar, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando un poco de la idea del cristal, ¿no? Y cómo este edificio, con esta solución o con esta propuesta, que si tú quieres llamarle inspiracional, es decir, es un solo edificio, un solo gesto para un solo usuario, se convirtió en un edificio blanco que está en este lugar, que cobija al ángel y que además funciona perfectamente para las necesidades del banco, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a desarrollar el proyecto y después hablábamos de la sustentabilidad, después lo hicimos LEED, propusimos que fuera un proyecto con certificación LEED Oro. Como sabes, tu servidor, mi socio Luis, somos LEED Accredited Professionals desde el 2004 y logramos que este fuera el primer edificio en Latinoamérica con una certificación LEED de nivel oro. Posteriormente, mediante el uso del edificio y algunos ajustes pequeños, se logró que se convirtiera en platino. Entonces fue el primer edificio de oficinas con nivel platino. Entonces, digamos, ese es un proyecto del 2006 aproximadamente. Pero, entonces, nos gusta estar a la vanguardia, ¿no? Entonces, propusimos unas ideas de vanguardia, propusimos que fuera certificado LEED, logramos el oro, fue una idea de vanguardia, y luego logró el platino, ¿no? Entonces, digamos que esas son las vanguardias de este edificio en términos de
tecnología y sustentabilidad. Posteriormente, pues seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, seguimos aplicando la tecnología, vino el BIM, vinieron los programas que te permiten construir los edificios en 3D, y entonces vino la posibilidad de explotar el diseño con formas, ¿no? Con generación de formas asimétricas, ya no cuadradas, ya no ortogonales, sino redondas, boleadas, con curvas tridimensionales, y cómo integrar esto en un proyecto. Entonces, vino en el 2008, me parece, la posibilidad de hacer el estadio de los Rayados de Monterrey. Y entonces propusimos este tipo de formas junto con nuestros colegas de Populus, que en ese momento éramos parte del mismo grupo internacional, y entonces logramos proponer este edificio con una estructura totalmente sui generis, totalmente asimétrica, totalmente curveada, y es esto que ves aquí a mis espaldas. Entonces integramos un sistema, desarrollamos un sistema estructural a base de prefabricados de concreto, de colados en sitio, de estructura de acero y un recubrimiento de aluminio, ¿no? Entonces, todas estas piezas pudimos conjuntarlas con una forma totalmente innovadora, en un proyecto estructuralmente integral, y que además pudimos dominarlo por esta tecnología tridimensional, y después se pudo construir. Los constructores mismos utilizaron nuestra información tridimensional, por ejemplo, para hacer los moldes para estas columnas ovaladas e inclinadas que ves aquí, ¿no? O el recubrimiento de la fachada, son unas láminas extruidas de aluminio con un tratamiento especial a base de rodillos para poder dar estas curvaturas en 3 sentidos, y después ensamblarse con un sistema totalmente computarizado con sistemas de barras para identificar las piezas y montarlas y que no hubiera errores, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la tecnología de la que hablamos, ¿no? Tecnología que nos permita generar proyectos arquitectónicos que van mucho más allá de lo convencional, y que podamos dominar totalmente, y que podamos tener una gran certeza de que pueden ser construidos, y que podamos estar en la obra, y que podamos asistir a los contratistas, y con esta asistencia que nosotros proponemos siempre de dirección arquitectónica, y lograr el éxito. Es decir, no hay ninguna razón, cuando dominas tú la forma y dominas los materiales y dominas las geometrías y su posición y su capacidad estructural, y todo eso lo conjuntas sumando a lo que platicamos en un principio, entonces tienes un proyecto mucho más rico, mucho más completo, puedes satisfacer cosas mucho más complejas, pero con pleno dominio de lo que estás haciendo. Y ese es parte del quehacer arquitectónico que nosotros promovemos en BFO Arquitectos, estructural, ¿no? El cristal o el vidrio no forma parte del sistema estructural, pero forma parte de otro elemento esencial en la arquitectura, que es la piel de los edificios. Necesitamos una piel que nos aísla y que nos relaciona no solo nos aísla, sino nos relaciona con el exterior, ¿no? Y es ahí donde entra el cristal o el vidrio. Y ahora, con ciertas limitaciones, ¿no? El vidrio tiene una manera de fabricarse, que es hacer estas grandes hojas planas que salen de un horno y que conforman grandes hojas transparentes en principio, ¿no? Que podemos utilizar para conformar la piel de los edificios, pero pues con sus limitaciones, con sus pros y sus contras, ¿no? Por un lado nos dan esta protección contra el viento, pero por otro lado, al estar expuestos al sol, generan un efecto invernadero y hacen que los espacios interiores se calientan y se convierten en un horno, ¿no? Y eso poco a poco la tecnología del cristal lo ha venido contrarrestando y ha venido ofreciendo oportunidades, ¿no? La posibilidad de utilizar 2 hojas de cristal o 3 hojas de cristal nos permite hacer aislamientos térmicos, pero también ahora la implementación de estas películas internas o que en estos sándwiches de cristal nos permiten entonces poder tener
abatir el efecto invernadero y entonces poder tener áreas mayores expuestas al exterior y poder ofrecer estas grandes ventanas que en los edificios nos permiten disfrutar ya sea de las ciudades o de las montañas que están afuera de este entorno interno, sin poder ser afectado por las grandes variaciones de temperatura o el viento, ¿no? Pero también los proyectos están un poco cambiando su sentido, ¿no? Por ejemplo, qué está pasando con la vivienda, ¿no? O qué podemos aportar para que la vivienda sea un poco más amigable en esta necesidad que tenemos hoy de convertir la vivienda también en espacio de trabajo, ¿no? Pero cómo lograr que el acceso a la vivienda sea también de manera limpia, es decir, cómo puedes tú tener, por ejemplo, al entrar a un departamento, una exclusa donde vas a hacer este nuevo ritual de limpiarte los zapatos, lavarte las manos, lavarte la cara, quizás cambiarte la ropa, dejar los zapatos atrás y entrar a un área más limpia que es tu propio entorno, ¿no? Cómo empezar a separar el entorno exterior del interior mediante elementos de este tipo, ¿no? Donde has tenido contacto con gente y donde necesitas limpiarte de eso para poder entrar al contacto con tu familia. Entonces, cosas de este tipo que empiezan a jugar dentro de esta baraja de elementos que van definiendo las necesidades de los proyectos, son cosas que pues vas viendo, vas reflexionando y vamos empezando a platicar con nuestros clientes para empezar a implementar cosas de este tipo. Más que una oportunidad, son necesidades nuevas que estamos tratando de proponer soluciones que quizás de momento suenan un poco rudimentarias, pero posiblemente al irse afinando van a ser parte esencial de los nuevos departamentos como los que estamos haciendo ahora.